Hola de nuevo a todo el mundo, gracias por visitar mi canal de YouTube. En esta serie de videotutoriales que van a continuar a partir de vamos a ver cómo manejar las bases de datos de Access 2016. Si habéis seguido mi canal, pues veréis que tengo también una serie de vídeos explicando el Access 2013. Prácticamente es lo mismo, pero vamos a ver qué contiene esta nueva versión de Microsoft Access. Como suelo comentar, de todos los programas que tiene Microsoft, Access es el que menos sabe manejar la gente. Porque nada más abrirlo, pues nos aparece una pantalla en la que no podemos hacer prácticamente nada. Por lo tanto, para todos aquellos que queráis aprender a manejarlo, pues ya os invito a que sigáis los vídeos que continuarán a Para ello, lo primero que vamos a hacer es iniciar Access, que tiene este icono con esta letra A y esta, digamos, montaña de pilas o de discos. Evidentemente, el icono representativo de lo que hace Access, porque es un programa de gestión de bases de datos, en las que vamos a poder hacer operaciones con distintos listados de elementos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una tienda y tenemos un listado de los productos con la cantidad de unidades que tenemos, el precio, lo que nos ha costado, el proveedor al que se lo pedimos. Y luego tenemos, por ejemplo, otro listado con los clientes, con los productos que compran, cuánto dinero han invertido en la tienda. Otro listado, por ejemplo, con los trabajadores que trabajan para nosotros, con sus datos correspondientes de inicio del contrato, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todos esos datos podemos hacer muchas operaciones, crear informes, crear gráficos que nos permitan, pues como decía, trabajar con todos esos listados de datos. Para ello, como decía, vamos a abrir Access y la primera pantalla que nos va a aparecer al hacer doble clic sobre el botón de acceso directo es esta de aquí. Nos va a preguntar, como veis tenemos aquí a la parte izquierda, en la parte izquierda, esto en rojo, pues los archivos recientes que se han abierto. Si tenéis alguna base de datos previa, os aparecerá aquí, abierta, y si no, pues no os aparecerá nada. Y en la parte derecha tenemos los distintos tipos de formatos que podemos utilizar preestablecidos para crear una base de datos. Como se trata de empezar a manejar el Access desde cero, vamos a utilizar una base de datos, como veis aquí, base de datos del escritorio en blanco. Vamos a hacer doble clic sobre este elemento y, como decía, la primera pantalla que nos aparece, pues no podemos hacer grandes cosas porque solamente podemos escribir en esta celda, pero sin embargo en el resto de partes de la pantalla no podemos hacer nada. Así que vamos a tratar de explicar cómo funciona Access. Esta primera pantalla tenemos como siempre los menús. Aquí arriba tenemos la barra de herramientas de este menú en concreto, que es el de campos. A la parte izquierda tenemos todos los objetos de Access que iremos viendo, que se irán acumulando aquí todos los elementos que vayamos creando en las bases de datos, en esta base de datos en concreto. Y aquí esta es la zona de trabajo que por el momento pues nos aparece una pestaña que pone tabla 1. Bueno, Access, a diferencia de otros programas, cuando creamos una tabla no escribimos los datos directamente, sino que primero tenemos que configurar esa tabla y especificar qué datos va a contener cada columna. Por ejemplo, si vamos a poner el nombre del producto, el precio y la cantidad de unidades, pues debemos de decirle, antes de introducir los nombres, los precios y las cantidades de unidades, que esa columna va a contener los nombres, que la otra va a contener los precios y que la otra va a contener las unidades. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues para ello debemos de configurar la tabla previamente y tenemos dos formas de hacerlo. Como veis, aquí me ha creado por defecto una tabla 1, que aparece aquí también, es la misma exactamente, y para acceder a la configuración de esa tabla, que ahora mismo está vacía, por eso aparece esto en blanco, tenemos dos formas de hacerlo. Bien con el botón derecho del ratón, en el que se abre este desplegable, y tenemos guardar, cerrar todo, vista de diseño, que es el botón que nos permite acceder a esa configuración, y la vista de hoja de datos, que es la que está abierta ahora.
Y la otra opción es pinchar directamente en este botón que tenemos aquí, que si os fijáis es el mismo icono, una escuadra, una regla y un lápiz. Bueno, pues de ambas dos formas podemos acceder a la configuración de esa tabla. Vamos a pulsar este botón y lo primero que nos va a pedir va a ser el nombre de la tabla. Fijaos que no es lo mismo una tabla que una base de datos. Una base de datos puede contener un montón de tablas. Por lo tanto, si en algún ejercicio os piden crea una base de datos con el nombre tal, ahora veremos cómo ponerle el nombre a la base de datos, porque probablemente luego os pedirá que creéis una tabla con otro nombre que os pedirá el ejercicio, como digo, veremos más adelante. Si queremos crear un listado de productos, pues vamos a poner productos, por ejemplo, sería el nombre más adecuado, y le vamos a dar a aceptar. Ahora sí que estamos en la página de configuración de la tabla y como veis tenemos todo, sigue prácticamente igual. Sí que es verdad que como ha cambiado el menú de diseño, las herramientas que aparecen ahora son distintas, pero vamos a entender un poco en qué consiste esta pantalla. Bueno, aquí estamos, como decía, en la configuración de la tabla de productos, en la que estamos ahora, y tenemos tres columnas: nombre del campo, tipo de datos y descripción, que nos pone que es opcional. Como decía, si vamos a crear una tabla en la que incluyamos el nombre del producto, el número de unidades y el precio, debemos de configurar antes estos elementos. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos desde el nombre del campo. El nombre del campo debemos de introducir cómo se va a llamar esa columna. Como decía ahora, ponemos el nombre del producto. Vemos que tiene una llavecita aquí, ahora explicaré en qué consiste esto. Podemos poner también el código del producto para identificarlo cada uno con su código. Podemos poner también, como decía, las unidades. Y fijaos que yo estoy cambiando digamos, de fila. No estoy poniéndolos en el orden en el que luego aparecen en la tabla, porque aquí lo que hacemos, como decía, es configurar previamente los elementos que va a contener esa tabla. Como veis, tenemos nombre, tenemos código, tenemos unidades y vamos a poner ahora, por ejemplo, precio. Vale. Podéis desplazaros tanto con el cursor, con el ratón, como con las flechas del teclado, como pulsando la tecla intro, que irá cambiando de una celda a otra. Fijaos que hemos puesto los nombres de los campos, nombre del producto, código, unidades y precio, y aquí a la derecha tenemos el tipo de datos. Esto es muy importante. El tipo de datos, si pulsamos sobre la celda, veréis que aparece una flechita que nos permite desplegar este apartado de aquí. Este apartado de aquí, esta lista que aparece aquí, es el tipo de datos que corresponde a cada uno de estos campos. ¿Cómo entendemos, cómo sabemos qué tipo de datos corresponde a cada uno de ellos? Pues bueno, lo voy a explicar brevemente, tampoco tiene mucha dificultad, e iremos viendo en vídeos posteriores cómo utilizar cada uno de esos datos, o cuándo utilizar, mejor dicho, cada uno de esos tipos de datos. Como veis, la primera opción que me da es texto corto, que viene seguida de texto largo, y las diferencias para lo que vamos a ver en este curso, pues no va a haber prácticamente ninguna. Porque no vamos a escribir textos excesivamente largos. Así que podemos elegir texto corto para todos aquellos productos que, para todos aquellos campos que contengan textos o bien números con los que no se vayan a hacer operaciones. Por ejemplo, el nombre del producto, evidentemente, será un texto. El nombre del producto, pues el producto se llama camiseta roja talla XL, por ejemplo. Como decía, tanto nombres como campos, que contengan texto, como aquellos que contengan datos numéricos con los que no se van a hacer operaciones. Por ejemplo, se me ocurre que si introducimos el código postal de una dirección, no es un dato con el que posteriormente se vayan a hacer operaciones. Pero, por ejemplo, si introducimos el número de unidades, sí que es un dato con el que se van a hacer operaciones, porque posteriormente podemos calcular cuánto dinero tenemos invertido en todos los productos. Por lo tanto,
Ese tipo de números con los que sí que se hacen operaciones serían de formato numérico, como vemos aquí, número, pero todos aquellos números con los que no se vayan a hacer operaciones no es necesario que los pongáis como números. Aunque lo podéis hacer, evidentemente, yo aconsejo que los dejéis como texto corto. Por lo tanto, texto corto lo utilizaremos para todos aquellos datos que contengan texto o números sin operaciones. Además, aquí tenemos, por ejemplo, el campo código de producto. También es un tipo de datos que también consideraríamos, aunque sea con números, aunque sea un código basado en números, tampoco es un campo con el que vayamos a hacer operaciones posteriormente. Por lo tanto, lo consideraremos también texto corto. Sin embargo, el campo de unidades sí que debemos transformarlo a número. Y el campo precio, como veréis de todas las opciones que hay, lo consideraremos campo moneda, que automáticamente el programa en esta versión pues los transformará en euros. Como veis, esto es una primera aproximación de esta base de datos. Fijaos que acabo de configurar estos 4 campos y podría, digamos, ver cómo quedaría la tabla. Si yo voy a la tabla, ahora me dice la vista de tabla, pulso este botón de aquí o con el botón derecho la opción de vista de tabla, me va a preguntar si quiero guardarlo, le voy a decir que sí, y ahora sí que vemos cómo aparecería. Voy a separar un poco esto para que veáis bien los nombres. Ahora sí que veríais cómo quedaría esa tabla, que está en blanco, evidentemente, salvo la opción de unidades y precios, que por defecto el programa pone 0 ya de entrada. Como veis, a partir de aquí pues empezaríamos a rellenar esta tabla manualmente para acabar de completarla, como decía. Para volver de nuevo a la vista de diseño, por si nos hemos dejado algún elemento o algo, pues simplemente botón derecho, vista de diseño, o el botoncito este para volver de nuevo aquí. Antes de continuar, bueno, mejor vamos a dejar para el siguiente vídeo el elemento de la llave, que es la clave principal, que en las versiones anteriores pues daba, era el icono representativo de Access. Aunque para esta versión lo han cambiado, en versiones anteriores la llave era el icono representativo y es muy importante saber configurarla de la forma correcta. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.